Saludos, su servidor quien le habla, José R. Dávila. Quiero contestar una pregunta que me han formulado, ¿verdad?, mis interlocutores y seguidores, ¿verdad?, de mis publicaciones en Facebook. Algunas personas me han preguntado de dónde yo saco la información de que los autores de los evangelios conocían la mitología griega y la mitología egipcia, mayormente. Que de dónde yo he sacado eso. Bueno, para responderle a esas personas, les invito a que vayan a una biblioteca ¿verdad? Obviamente tienen que romper los dogmas, dejar los dogmas a un lado y aventurarse a leer libros, ¿verdad?, de las antiguas civilizaciones, y van a encontrar este tipo de respuestas. Bueno, pero en los evangelios es claro que los escribas, ¿verdad?, que redactaron estos evangelios conocían la filosofía y la mitología griega y la egipcia. Mucha gente no sabe, ¿verdad?, porque leen la Biblia y no le dan con ubicar los relatos que la Biblia supone que sucedieron. No les dan con ubicarlos en las coordenadas, ¿verdad?, de la historia. Pero si usted lo hace, usted se va a dar cuenta que hace 2000 años atrás aproximadamente, ¿verdad?, en el primer siglo, la Judea de este siglo que estamos analizando estaba bien helenizada. ¿Qué quiere decir helenizada? Helenizada quiere decir que había asimilado en una gran porción las tradiciones y las costumbres griegas. Es decir, en el primer siglo ya el arameo y el hebreo ya eran lenguajes prácticamente quizás hasta secundarios. El griego era un lenguaje bien arraigado en el primer siglo. ¿Desde cuándo comienza esto? Esto comienza desde 300 años aproximadamente antes de Jesucristo, o de Yeshua, como le llaman en los círculos mesiánicos. Todo comenzó con Alejandro Magno, o mejor conocido como Alejandro el Grande. Sabemos que Alejandro Magno conquistó la mayor parte del Mediterráneo, y a todos esos lugares que él conquistó, él trató en algunos lugares con éxito, en otros con menos éxito, trató de llevar, ¿verdad?, la costumbres y tradiciones griegas. Por lo tanto, sabemos, por ejemplo, personas que hemos venido aquí a vivir a Estados Unidos desde un idioma totalmente en español, y que hemos venido aquí a Estados Unidos y hemos adoptado el inglés como segundo idioma, y hemos tenido hijos aquí que entonces han nacido hablando inglés y el español entonces como un segundo idioma. Pues sabemos que con el lenguaje vienen adjuntas algunas otras cosas, que no es solo escribir y hablar inglés, sino las tradiciones, las leyendas y costumbres ¿verdad?, de esta nación. Lo mismo sucede, o lo mismo sucedió con los griegos. Entonces podemos decir que por 300 años los judíos estuvieron muy expuestos a la mitología griega. La historia de Macabeo es una historia nacional de nosotros los judíos. Y aunque yo soy un judío escéptico, agnóstico, nadie me puede quitar toda esta información de mi pueblo judío en la que fui criado. Aunque yo fui criado como un católico, obviamente, pues porque mis antepasados fueron sometidos a la fe católica, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, los Hanosín, los sefardí. Aunque fui criado como católico,
desde pequeño me introdujeron ¿verdad? A la fe hebrea. Desde pequeño me enseñaron quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob, el diluvio, la creación, Adán y Eva, todas estas cosas básicas que debe saber cualquier israelita. En el catolicismo se enseña. Por ende, fui criado en la fe hebrea. Después, ya casi llegando a los 40, redescubrí mis raíces y me hice judío. Como judío, ¿verdad? He encontrado, ¿verdad? Investigando las escrituras, leyéndolas en hebreo, en griego, leyendo los apócrifos y textos de civilizaciones antiguas que eran contemporáneas a las historias ¿verdad? Que la Biblia relata, ¿no? Pues una vez haciendo todo ese estudio, pues he llegado a la conclusión de lo que soy ahora, un judío escéptico, se le puede llamar ateo o agnóstico. Yo creo que el mejor calificativo es agnóstico, puesto que yo no niego de que fuimos creados por un ser inteligente o seres inteligentes. Ahora, a partir de ahí no sé. A partir de ahí, ahí comienzan las preguntas. ¿Quién o quiénes nos crearon? ¿Cómo y dónde? Eso no lo sé. Pero rechazo todas las demás teorías y todos los cuentos ¿verdad? De las distintas civilizaciones, hablando de sus distintos dioses, de que crearon el mundo, incluyendo Israel, ¿verdad? Mis antepasados, que pues fueron engañados por Nehemías y Esdras con este cuento. Bueno, pero en fin, vamos a lo que estamos hablando, a lo de los evangelios. Bueno, como bien les dije, hacía 300 años que ya los judíos conocían que en el templo de Jerusalén el rey Antíoco Epífanes había sacrificado un cerdo, ¿verdad? En el lugar santísimo, donde habían colocado una estatua de Zeus. O sea, cualquier judío sabía quién era Zeus. Si nosotros leemos a Filón de Alejandría, ¿verdad? Un libro extrabíblico, un judío radicado en Alejandría, Egipto, él nos cuenta cómo era el marco histórico de su época, cómo los judíos se estaban helenizando. Obviamente ya la fe hebrea nunca, cuando Nehemías y Esdras la introdujeron, y ustedes se preguntarán de qué habla José, bueno, eso está en otros estudios, pero bien, cuando Nehemías y Esdras introducen la fe hebrea a los judíos, nunca gozó de popularidad. El mismo libro de Nehemías lo podemos deducir en el capítulo 13. De hecho, él tuvo que forzar el culto a Yahvé. No quería mencionarlo, pero como yo no tengo ya esa devoción, pues no quería, el pueblo no quería hacerle culto a Yahvé. Los levitas tuvieron que abandonar el templo porque no estaban recibiendo los diezmos que se habían acordado, y fue un fracaso. Obviamente se les cuenta a un pueblo que antes de Babilonia había un culto a Yahvé, y se cuentan unas maravillas de un rey Salomón, de un arca de la alianza, toda la leyenda de Moisés. Y bueno, a principio pues sí, quedan maravillados con esa historia, porque era un pueblo que estaba acostumbrado a eso. En ese marco histórico del pueblo judío, estaban acostumbrados a ese tipo de leyendas de Babilonia, leyendas de los persas. Era una época bien idólatra y donde muchas personas no sabían leer ni escribir. Entonces se creyeron esos cuentos, pero conforme fue pasando el tiempo, vieron lo mismo que vemos ahora. No hay arca de la alianza, no hay milagro, no hay nada de lo que Nehemías dice. Ellos estaban viviendo bajo yugo de otros países, ¿no? Como Persia y después Grecia y posteriormente los romanos. Eso nunca gozó de éxito. Nunca gozó de éxito el culto a Yahvé. Por ende, Filón de Alejandría nos dice que los judíos se estaban helenizando, estaban dejando la fe hebrea para asimilar de una vez y por todas, ¿verdad? La filosofía griega y los dioses griegos y todo esto de los gimnasios, ¿verdad? Los deportes, los Juegos Olímpicos, ¿no? de los griegos.
los judíos se helenizaron en eso, empezaron a conocer a quién era Platón, quién era Sócrates, quién era Aristóteles, quién era Hércules, quién era Zeus. Ellos estaban muy familiarizados con eso. Por ende, los escritores de los evangelios tomaron la figura probablemente histórica, aunque no se ha podido probar, pero probablemente histórica, cogieron la figura de un rabino de Galilea llamado Jesús y le ponen todos estos elementos mitológicos, tomando prestado de aquí y de allá, inclusive hasta de la misma Biblia. Porque, por ejemplo, la historia del infanticidio de Herodes, donde Herodes manda a matar a un montón de niños, esto es tomado del libro de Éxodo, cuando el faraón desconocido, del cual no se dice nombre, que esto es otro tema, es decir, de una leyenda se toma prestada de otra leyenda, para que quede claro. Entonces toman de la leyenda del faraón cuando está matando a los niños hebreos y la transcriben en los evangelios, poniéndola como a Jesús. Los ingenuos que creen estas historias no se ponen a corroborar de que eso nunca existió, eso nunca sucedió en Judea, esto de Herodes el Grande. Inclusive es hasta inverosímil, es algo que... Imagínense ustedes un rey de los judíos, porque Herodes el Grande era rey de Judea, matando los niños de los judíos, y que los judíos se quedaran ahí con los brazos cruzados. Eso hubiese creado un tumulto que a Roma no le hubiese convenido. Y primero que nada, también Herodes no podía... la cuestión de las muertes, ¿verdad?, ya sea la pena capital, ¿verdad?, eliminar a una persona, ya eso no era jurisdicción de los reyes de Judea, eso era jurisdicción de Roma. Solo Roma podía decidir a quién matar y a quién no matar. Por ende, esto no es histórico, pero pues la gente pues no, ingenua, y yo estaba en ese plano, comprendo, ¿verdad? Comprendo a la mayoría de las personas que están inmersas en los dogmas, y este es el problema, los dogmas. Los comprendo porque yo estuve de ese lado hasta que me puse a estudiar, ¿no? Hasta que me puse a atacar esta cuestión. Bueno, en fin. Vemos también la historia de Horus. Horus era un dios egipcio. Ustedes lo ven a veces figurado en los jeroglíficos. Tenía cuerpo de hombre y cabeza como de cuervo, de águila. Este era Horus, hijo de Osiris y de Isis. La historia de Horus es exactamente la historia de Jesús de Nazaret. Lo mismo, usted puede investigar por sí mismo o por sí misma. Hay libros, cientos de libros sobre esto. Es cuestión de abrirlos. No crea que solo la Biblia es la única autoridad en el mundo. No crea que la Biblia es el único libro en el mundo. No, hay más libros, tú sabes. Entonces, lo mismo de Horus. De Horus no se sabe nada en los primeros 30 años, de Jesús tampoco. La cuestión del bautismo, hay algo similar en Horus. Milagros, lo mismo. Mueren y resucitan al tercer día, lo mismo. Eso lo vemos en Horus, lo vemos en Hércules. Nacimientos de una mujer virgen, lo vemos en Horus, lo vemos en Tamuz, en Hércules, en un montón de deidades contemporáneas. Deidades que preceden a Jesús, o sea, que son antes que Jesús, y obviamente de aquí que se toman, y contemporáneas con Jesús. Entonces, obviamente, estos libros son escritos en griego, para una mente que está relacionada con este tipo de historias, que nosotros, que somos una mente moderna, estas cosas no las cuadramos, aunque por mucho tiempo las consumimos con una mente grecorromana y una mente retrógrada, y creímos todo esto. Los chamaquitos de ahora que están saliendo de las escuelas no creen esto. Y nosotros, los que estamos, no sé, muchos de nosotros que creímos que de momento hemos sido despertados a la realidad, pues ya lo vemos, ¿no? Hay personas que inmersos en los dogmas no lo ven ni lo verán, y wow, y qué cosas se inventan, ¿no? Para ellos, ¿cómo diríamos?
para ellos justificar su ignorancia. Y empiezan, primero empiezan atacándote, se te acabó la revelación, no, la Biblia no es para todo el mundo, es para personas con... No, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito para personas griegas que hablaban griego y que sabían todas estas cosas de Hércules, ¿verdad? De todos estos personajes de la mitología antigua. Ellos sí podrían consumir todas estas cosas que están muy relacionados con esto. Ya un Dios más, un Dios menos, que hubiese nacido de una virgen y que resucitara al tercer día, no era la gran cosa. Para ellos no era la gran cosa. Y bueno, una de las cosas que tuvo éxito el cristianismo, mayormente en estos pueblos griegos, Corintios, Éfeso, fue la seguridad social que tenía el cristianismo, esa ayuda a los pobres, y que mayormente lo sacaron ¿verdad? Del judaísmo. Eso eso fue, como diríamos, la chispa del éxito que le debemos, ¿verdad? al cristianismo. Y fue eso, la seguridad social, ayudarse unos a los otros y al pobre. Bueno, después todo se tergiversó, entonces era al revés. Después era el pobre el que ayudaba a rico, porque entonces el pastor se hacía rico a cuenta de los pobres, y eso hasta hoy en día. Pero al principio no era así. Al principio era una seguridad social donde todos los más acomodados separaban parte de sus bienes y la ponían a disposición de los pobres, y todo el mundo vivía igual. Y eso fue lo que gozó de éxito en el mundo grecorromano. No fue la mitología. La mitología no. La mitología ya ellos estaban acostumbrados a eso. Para ellos Jesús no era la gran cosa. Para un efesio, un corintio, qué sé yo, un ateniense, Jesús no era una cosa innovadora. Era más de lo mismo. Son estas cosas, estos elementos que trae el cristianismo que pues estimularon el éxito en Grecia. De las palabras de Jesús, de todas esas palabras sabias y bonitas, mira, muchas de ellas vienen de Platón, también ellos las conocían, y vienen de otros filósofos contemporáneos a Jesús y antes de Jesús. Ingenuamente vemos a veces a Jesús enfrentado a los fariseos en unas discusiones que por lo menos personas como yo que vengo del judaísmo, yo sé cómo es un fariseo o un rabino. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo también fui rabino en el judaísmo. Nunca quise reconocer el título por ser una persona que también rendía reverencia a Jesús o a Yeshua. O sea, yo era creyente de Yeshua también. Yo era creyente de toda esta cuestión, de toda esta mitología. Y como discípulo de Yeshua, ¿verdad? Según los evangelios, ninguna persona podía aceptar el título de rabino, porque supuestamente el único rabino era Jesús o Yeshua. Entonces, basado en esos parámetros, nunca acepté ese título de rabino, pero en la práctica lo era, porque rabino significa un maestro, alguien que quiere enseñar a los otros, y eso era lo que yo hacía. En mi canal de YouTube hay muchos videos, ¿verdad? Que atestiguan eso. Tengo escritos, tengo un blog con muchos escritos. En mi Facebook, las personas que me conocen saben que antes me pasaba enseñando. Ahora sigo enseñando, pero ahora lo que estoy es tratando de arreglar toda, ¿cómo diríamos? El mismo nudo que yo amarré, estoy tratando de soltarlo. Entonces sigo todavía, ¿verdad? Yo soy una persona de convicción, y yo no soy de los que hago silencio con lo que aprendo, como muchas personas que no se meten en estos problemas y viven su vida tranquila. Yo no fui programado para eso, lamentablemente. Yo todo lo que aprendo, tengo una necesidad sobrehumana de echarlo para adelante. Bueno, seguimos. Entonces, sabemos, ¿verdad? Los que conocemos judaísmo, porque somos judíos, que un rabino, y estamos hablando ahora de rabinos ahora europeos, que no tienen que ver nada con los rabinos del primer siglo, que eran semitas, tenían textos menos interpolados, y era otra cosa. Ellos tenían más información que un rabino de ahora, que el canon de antes era más amplio que el canon de ahora. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros vemos en esos evangelios, esas conversaciones entre Jesús o Yeshua y los fariseos, y Jesús les da una respuesta
tan vacías. Y después tú lees de que los fariseos se quedaron sin palabras que responder y se fueron confusos. No, eso no encaja con... ¿Qué tipo de fariseos eran estos? No. Sí, wow, hasta los mismos javinos de hoy en día que se aventuran a leer los evangelios pues, con el ojo crítico, ellos dicen, pero ¿cómo un fariseo se pudo haber quedado callado ante esta tontería? Pero no, estos son... obviamente esto no pasó realmente, esto es los narradores, los actores que ponen palabras de Jesús, palabras de otros hasta profetas anteriores y las ponen en Jesús, salmos que ponen en la boca de Jesús. Bueno, es tan ingenuo la cosa, y perdonen que esté cambiando de tema tan drásticamente, pero es tan ingenuo pensar que un autor puede decirte con detalles lo que supuestamente Jesús oraba en privado. Y es estúpido, perdonen amados que me están escuchando, perdonen esa palabra, que no quiero ofender a nadie, es que yo me enojo conmigo mismo por todo esto que yo creí. Esto no se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Ustedes, cada cual que se juzgue a sí mismo. Pero es estúpido justificar, como yo justificaba todas estas cosas, diciendo no, que eso se lo reveló el Espíritu Santo. No, que Espíritu Santo ni Espíritu Santo, no, eso no se lo reveló a nadie. Igual que el libro de Hechos, que reproduce los sermones de Pedro y Pablo, ¿verdad?, al detalle, y la gente en eso ha puesto su fe y cómo lo repiten y hacen doctrina de todas esas cosas. Es increíble, es increíble. Mira, el mismo libro de Hechos da testimonio de, ¿verdad?, de cómo ellos conocían de la mitología griega. Ahí se habla del aerópago ateniense, donde supuestamente Pablo subió y vio ahí un templo con muchos dioses. Había uno que no tenía nombre, decía Dios desconocido, y ahí él aprovechó e hizo una prédica. El autor de Hechos sabe lo que es la mitología. Ahí menciona a Artemisa de los Efesios. Ellos saben. Entonces, por eso toda la figura de Jesús es construida innegablemente es construida tomando un poquito de un personaje de la mitología antigua y otro poquito de otro personaje, un poquito de cada uno. O sea, Jesús o Yeshua es un personaje solo literario, no es un personaje real. Probablemente es construido sobre alguien que fue real. Quizás hubo alguien en Judea, murieron muchas personas por desobediencia civil o por causa, ¿verdad?, de tratar de buscar la independencia ¿verdad?, de Judea, por el odio a Roma. Quizás y esto no se ha podido probar, además, de hecho, ya casi todos los teólogos e historiadores niegan a la historicidad de Jesús. El último argumento que quedaba era el de que negar a Jesús era imposible, porque cómo podíamos justificar todo lo que vino después, la cristiandad. Pero no, ya ese argumento ha sido refutado muchas veces, porque muchas otras religiones, incluyendo la judía, han nacido de cosas que no existieron, simplemente de la fe en unos textos. Como bien les mencioné al principio, les mencioné que la fe judía nace solo con el testimonio de Nehemías y algunos escribas, inclusive el sacerdote Esdras, un grupito que sale de Babilonia, apoyado por el rey Ciro de Persia. Y ahí es que se origina el culto a Yahvé. La arqueología ha tratado de rastrear la historia de Israel y el culto a Yahvé también, y hasta ahí donde ha llegado. Antes del tiempo de la dispersión de los judíos a Babilonia, o de la deportación, como podríamos llamarle,
no se encuentra rastros de culto alguno a Yahvé. Lo que sí se encuentra, y esto sí es histórico, es que habían dos reinos, Judá e Israel. Todos los reyes sí probablemente fueron reyes históricos. Obviamente si la mitología se construye dentro de esta... La mitología y la ficción es lo que se le añade a la historia de estos reyes. La arqueología tampoco ha encontrado evidencia de que alguna vez hubiese un reino unificado en Israel. Aparentemente el reino de Israel al norte se desarrolló solo, y el reino de Judá también se desarrolló solo. Obviamente ambos grupos saliendo de cananeos y de hititas y de todos esos grupos que se fueron fusionando. La Biblia, bueno, no la Biblia, sino Nehemías, cuando leemos el libro de Nehemías, vemos que el mismo libro de Nehemías reconoce que ni los 42,000 judíos que regresaron a Jerusalén de la deportación, ni los que nunca fueron deportados, que se quedaron en Jerusalén, sabían o conocían de Moisés, ni de Josué, ni nada de eso. Nehemías, en lo que se conoce la gran asamblea, ¿verdad?, del séptimo mes, y por eso es que los judíos también celebramos el Rosh Hashanah, ¿verdad?, el año nuevo en el mes séptimo. Aquí es que comienza la fe. Aquí es que Nehemías le presenta al pueblo, le lee estos textos que de hecho fueron redactados en arameo, en lenguaje caldeo, en Babilonia. Se los presentan al pueblo y el pueblo pues le gustó y empezaron a llorar y pues hicieron pacto con lo que decía ahí. Pero ellos no sabían. Inclusive esta deportación duró probablemente un siglo o quizás más. Aunque la Biblia dice que fueron 70 años, pues por el patrón de siempre perseguir el número 7. Pero los que hemos hecho erudición de la escritura vemos que todas estas cifras siempre no coinciden. Las de Crónicas no coinciden con el libro de Reyes. A veces cifras de personas o de ciclos de oro, bueno, todo lo que tenga que ver con números. En un libro aparece una cantidad y en otro aparece otra, y a veces la cantidad o la diferencia es bastante sustancial. Entonces, si nos atenemos a la historia y a la misma Biblia, dejando estos números a un lado, podemos deducir que fueron quizás más de 100 años, porque cuando los judíos fueron deportados, obviamente Nabucodonosor siguió su reino hasta que después fue reemplazado, ¿verdad?, por su hijo Baltasar. Ahí estuvo el reinado de Baltasar también. Después, en la deportación, los judíos estuvieron bajo el dominio del rey Darío, y posteriormente bajo el reinado del rey Ciro de Persia. Aparentemente Nehemías y el grupito de escribas y personas cultas de Jerusalén, acuérdense que siempre las personas cultas saben cómo ganarse a otros cultos. Siempre la élite, aunque tengan diferencias, acuérdense que la cuestión de la deportación de Jerusalén no fue por cuestiones religiosas. No fue por cuestiones religiosas, fue por cuestiones de tributos, de impuestos y cuestiones políticas. Una vez Nabucodonosor los somete y los lleva al reino, ellos no estuvieron allí cautivos en una celda ni nada de esas cosas, no, ellos estuvieron libres. Ahí es que se construye la Biblia. Todas las historias del Génesis, del diluvio, de Nimrod, de la Torre de Babel, la creación, todo esto son historias sacadas de Babilonia, son historias nacionales de Babilonia. La construcción del personaje de Moisés, todo eso de que Moisés cuando era bebé lo pusieron en una canasta en el río Nilo, todo esto es igual que construyeron el personaje de Jesús, se construye el personaje de Moisés, y supongo que los que construyeron el personaje de Jesús en los evangelios ya sabían, ya conocían y ya habían concluido, igual que este servidor y muchos teólogos,
que el personaje de Moisés también había sido construido. Y por lo tanto, pues hicieron lo mismo. El personaje de Moisés fue construido basado en la vida del rey Sargón, ¿verdad? De Sumeria, de los acadios. Usted busca un libro de la historia del rey Sargón, por lo menos en ese aspecto es parecida a la de Moisés. Fue puesto cuando bebé en una canasta en el río Éufrates y todas esas cosas. Entonces, sabemos que la fe y la adoración a Yahvé comenzó arqueológicamente e históricamente, y hasta bíblicamente lo podemos deducir. Comenzó en Jerusalén cuando se regresó de Babilonia, en el mes séptimo. Ahí está la gran asamblea, ahí se leyó estos textos que se construyeron en Babilonia y ya quedó todo bien estructurado. Es como cuando vinieron aquí a Estados Unidos los padres de la nación y entre ellos construyeron la Constitución de los Estados Unidos. Y de ahí hasta entonces nosotros estamos sometidos a esa Constitución del principio, aunque ahora ya la nación, igual que pasó con los judíos, ya no creemos en muchas de las primeras posturas. Los que construyeron esta nación eran cristianos mayormente, por eso es que usted ve muchas de las leyes de la Torá, la Constitución y todas esas cosas, pero ya actualmente ya todo eso, la creencia en el Dios de la Biblia se ha ido abandonando, pues porque ya la gente se ha dado cuenta que todo es una falsedad, una mitología. Y lo mismo pasó con el pueblo judío y el cristiano también. Lo que pasa es que el cristiano no se ha auditado y no se ha dado cuenta que en realidad el cristianismo reconoce que todo lo que se habla del Dios de la Biblia, de Yahvé o Jehová, como le llaman los cristianos, todo es una falsedad. Por eso es que ellos le llamaron el Viejo Testamento. Por eso es que ellos le llamaron el Viejo Testamento. El cristianismo es basado en la premisa de que Jesús es como que el nuevo Dios, aunque es el Hijo de Dios, supuestamente, ¿verdad? Como lo ve la teología cristiana, pero es el nuevo Dios que contradice al Padre, porque el Padre era iracundo, era coleroso, el Padre no se llevaba con los feos, ni con los ciegos, ni tuertos. Hemos leído el Levítico 21, me parece, donde Yahvé le dice a Moisés que ninguno de los hijos de Aarón que sean jorobados, ciegos, tuertos, cojos, abominablemente feos, que ninguno se acerque al tabernáculo, porque va a morir. Entonces vemos que él no tolera a las mujeres con fluido de sangre, los leprosos, toda esa gente tiene que salir fuera del campamento. Él no podía curarlo, él lo sacaba fuera del campamento. Entonces vemos a Jesús construido un personaje que es la contraparte de la deidad del Tanakh, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como le llaman los cristianos. Vemos a Jesús que sí no tiene problema con contaminarse con muertos, se mete en el sepulcro de un hombre que supuestamente llevaba 3 días descomponiéndose, otra mitología. Eso no es histórico, nadie sabe nada de eso allá no es histórico. Pero el que construye el personaje lo hace con esa intención de ponerle a alguien, mejorar la imagen de la fe hebrea ante el mundo, para que pueda ser consumida por otras naciones, porque si no nadie iba a aceptar esta fe. Decir, ¿qué? Ese Dios, no. Pero entonces ponen a este que sí, que cura a los ciegos, se acerca a los leprosos como si nada, cuando allá en el Torah, ¿verdad? En la Torah se dice que Yahvé no los quería a nivel, a los leprosos, tenían que estar fuera del campamento. Las mujeres con fluido. Entonces vemos este personaje construido con unas características opuestas a la deidad principal
Yahvé, ¿verdad? Del Viejo Testamento. Y no solo eso, que después la iglesia, ¿verdad? Cuando se puso a analizar todos estos textos, Orígenes, los primeros padres de la iglesia, ¿no? San Jerónimo, todos ellos declararon, hay muchos comentarios, ¿verdad? De estas personas, libros de cómo ellos comentan el Viejo Testamento, ¿verdad? El Tanakh. Y todos llegaron a la conclusión, ¿no? Este Dios es distinto a nuestro Jesús, ¿tú sabes? Entonces, pues, por eso es que declaran, ¿verdad? El libro como Viejo Testamento, y litúrgicamente el libro no es aceptable, mayormente la Iglesia Católica. Los cristianos después, pues, cuando se separaron de la Iglesia Católica, volvieron como que a adoptar un poquito el Viejo Testamento, y ahora no se han dado cuenta que poco a poco la misma Iglesia Católica, que en una ocasión mataba a todo el que hablara mal de la fe y todas esas cosas, ahora son ellos lo que el Papa que está actual, ¿verdad? El Papa Francisco, él poco a poco está desmintiendo toda esta mitología. Poco a poco, lo está haciendo muy inteligentemente. Yo creo que ahora podemos comprender por qué quitaron a Benedicto y pusieron a este Francisco. Yo creo que había una agenda muy potente y se está llevando a cabo a la perfección. Entonces vemos a Francisco poco a poco hablando, ¿verdad?, de que esto de Adán y Eva es una historia ficticia, de que en el reino de Dios, ¿verdad?, que ya el Papa sabe cuál es el reino de Dios, que es este mismo, no es ningún otro reino, eso no existe, de que el reino de Dios pueden entrar los homosexuales, que son bienvenidos, los ateos, que todo el mundo es bienvenido. Todas estas últimas expresiones del Papa Francisco, que han sido polémicas, en realidad lo que está diciendo es la verdad. Y los cristianos no se dan cuenta, ellos siguen todavía en la mitología, y poco a poco la Iglesia Católica se está moviendo de lo que fue la fe o sus fundamentos, ¿verdad? Del principio, se está moviendo al humanismo, lo que se conoce el humanismo. Así que, bueno, nada, hasta aquí voy a dejar entonces este comentario sobre los evangelios. Yo espero que ya le quede claro, ¿verdad?, que sobre el personaje de Jesús, de Pablo, ¿verdad? Y les recomiendo el libro El mito de Jesús. No tengo el nombre del autor, pero después se los consigo. Y hay muchos libros, ¿verdad?, de personas que se han dedicado a estudiar, ¿verdad?, los evangelios día y noche, y han atrapado las discrepancias en el tiempo, en lugares geográficos, los errores de los evangelistas, y muchas cosas que el lector dogmático común no las atrapa porque están ciegos. Pero ya hay mucha información acumulada en cuanto a esto. Yo les recomiendo que abra los ojos y se ponga a indagar esta cuestión, y usted verá que la verdad le va a hacer libre. Bueno, sin más, hasta aquí este audio. Manténgase visitando mi canal de YouTube, donde de vez en cuando, ¿verdad?, estaré subiendo más videos o audios de temas interesantes en cuanto a la misma fe que yo en su día yo mismo prediqué, y que ahora pues estoy refutándome a mí mismo. Así que bueno, hasta la próxima, y que tengan un lindo día.